Instituto Politécnico Nacional, S. Zacatenco, Ingeniería Civil, Mecánica de Suelos 1. Granulometría, presentado por Pacheco Gómez Brando Jesús, asesorado por el ingeniero Damirel Manzano Vázquez. Introducción. La granulometría consiste en determinar el tamaño de las partículas que constituyen el suelo y fijar el porcentaje de su peso total, la cantidad de granos de distintos tamaños que en el mismo contiene. Objetivo: determinar los diferentes tipos de suelos en cuanto a su tamaño a partir de una porción de la muestra, tomando en cuenta las especificaciones de las normas AASHTO T88 y ASTM D422. Alcance: para practicar dentro de un laboratorio donde contenga tanto al personal como el equipo adecuado y aquella que cumpla con las especificaciones necesarias. Suelo es un conjunto de partículas minerales sólidas producto de la desintegración física o química de las rocas, con o sin material orgánico, estructuradas de tal manera que comprenden el agua y o gases, y que por lo menos bajo su peso propio son estables, con resistencia máxima del orden de 14 kilogramos por centímetro cuadrado. Abimael Cruz Álvarez. Fases que constituyen el suelo. Fase sólida. Es la más importante del suelo debido a que norma su estructuración. Comprende partículas desde el tamaño de coloides hasta el tamaño de 75 milímetros, según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. Obedeciendo el tamaño de las partículas sólidas, los suelos se dividen en gruesos y finos. Clasificación de los suelos. Gruesos, gravas y arenas. Finos, arcilla, limos, material orgánico. Fase líquida. El suelo lo constituye principalmente el agua. Cuando el agua ocupa todas las oquedades, se le identifica como totalmente saturada. Cuando solo ocupa una parte, se le llama el suelo parcialmente saturado. Y cuando está ausente el suelo, se le identifica como seco. Fase gaseosa. Los gases contenidos en la estructura del suelo pueden proceder de diferentes productos minerales o de materia orgánica en descomposición. Dependiendo del ambiente en el cual se formaron los suelos, el gas tiene influencia importante en los fenómenos de expansión y contracción de los suelos cuando la presión se alivia o aumenta, respectivamente, y afecta también sus propiedades hidráulicas. Equipo. El juego de mallas. Horno eléctrico con una temperatura comprendida entre los 105 grados a 10 grados centígrados. Balanza con una capacidad de 4000 gramos y una aproximación de 0.01 gramos. Una charola, cápsulas y un mazo. Procedimiento. Tomar aproximadamente 2 kilogramos de material y registrar el peso total colocando el material en mallas correspondientes a la etapa 1 ordenadas en una forma descendiente. Realizar el movimientos rotatorios horizontales con las mallas para cribar el material durante 15 minutos. Depositar el material retenido en cada malla en un papel por separado y pesar, o pesar el material y tara, y restar el peso de la tara consigo. El material que se haya quedado en la charola de depositar en la primera malla de la segunda etapa. Las mallas deben estar ordenadas en forma descendiente y realizar los puntos 3 y 4. Cálculo a partir del peso total de la muestra que se obtiene al pesar la tara con el suelo menor de la tara sola. Posteriormente calcular los porcentajes retenidos en cada una de las mallas al dividir el peso retenido entre el peso total por 100. Para determinar el porcentaje retenido acumulado va a ser igual al peso retenido de las mallas anteriormente más el retenido de las mallas actuales. Después se calculará el porcentaje que pasa va a ser igual al 100% menos el porcentaje de retenido acumulado. Así podemos decir que el porcentaje retenido hasta la malla número 4 corresponde a partículas del grava, hasta la malla número 200 corresponde a arenas y lo que pasa de la malla número 200 corresponde a finos o limos. Resultados. Se construye una gráfica con los porcentajes que pasaron cada una de las mallas colocándola en el eje de las ordenadas en la escala natural y la apertura de la malla en pulgadas o milímetros colocándolo en el eje de las abscisas en escala logarítmica que indica la curva granulométrica.
y así obtener junto con la gráfica los parámetros de 10, de 30 y de 60, que se encontrarán a partir de las intersecciones de la curva granulométrica, leyendo directamente el valor en milímetros en la parte inferior. Otros datos que debemos obtener será el coeficiente de curvatura, CC, y el coeficiente de uniformidad, CU. Podemos decir que el coeficiente de curvatura nos permite diferenciar entre el suelo bien y mal graduados. Cuando son bien graduados, según SUX, debe tener un valor entre 1 y 30, y para ser bien graduados y para calcularlo se expresa como coeficiente de curvatura es igual a d30 elevado al cuadrado sobre d10 por d60, mientras el coeficiente de uniformidad se utiliza para medir la uniformidad de un suelo, y cuando éste se obtiene un valor menor de 3 se considera muy uniforme y se expresa como coeficiente de uniformidad es igual a d60 sobre d10. Conclusión. Este ensayo nos permite clasificar y separar los suelos, gravas, arenas, limos y arcillas de acuerdo al tamaño de sus granos, y así podemos calcular y obtener los coeficientes de uniformidad y curvatura del material. Fuentes de consulta.